Buenas tardes, hermanos. ¿Hay alguno que no tenga librillo o manual? Aquí hay una. No sé si están los porteros. Hay copias extras. Hay una persona por acá y otras personas por acá. Pero que no haya recibido su manual. No que se le haya quedado en la casa. ¿Alguno? Que levante la mano, por favor, para que le puedan entregar. Y no sé si se entregó. Hoy día vamos a tener una hoja extra. ¿Fue entregado o no? ¿Alguno sabe si me puede? La hermana Carola no está. ¿Le entregaron una hoja así? ¿Alguno? Ya, entonces pueden ver si la hermana Carola las tiene atrás o si no la... Ya que ese es un cuadro de que vamos a estar rellenando hoy día, que es de cada iglesia. Ya empezamos a ver las iglesias desde este culto. La semana pasada quedamos en el punto C, así que lo invitaré a todos si nos vamos al punto C. Bueno, nos vamos a ir al punto B para repasar un poquito, a donde dice la visión. Y lo voy a pedir a Fernando si nos muestra la primera. La visión, punto 3, que dice de la otra... Esa. Ya, ahí la visión lo estaba repasando en la semana pasada, dónde estaba Juan. Y ahora les traje el mapa para el que no se ubicaba geográficamente, dónde está Patmos. O sea, Patmos está al medio y allá estaban las ciudades más conocidas y las 7 iglesias de las que habla. O sea, era como un Alcatraz de los tiempos de los tiempos aquellos. Conoce la cárcel Alcatraz, ¿cierto? Famosa, conocida, era una isla que estaba apartada. Lo mismo. Era hecha para el exilio, o sea, para que los que mandaban allá se quebraran emocionalmente, psicológicamente y terminaran casi todos optando por suicidio. Era una ciudad, una isla muy rica en mármol. Entonces lo que significaba no era que los dejaban y ellos tenían que ser como un supervivencia al límite o algo, no. Los llevaban a la isla y aparte de estar solos, tenían que trabajar en el mármol y los tenían en mineras de mármol. Entonces Juan, a pesar de aquello, nos escribe estas cartas, a pesar de aquello, está siendo inspirado por Dios, y eso nos deja claro algo, que ni el exilio, pueden ser las montañas, los Alpes, o kilómetros de mar, pueden romper esa conexión que nosotros tenemos con Jehová, con esa conexión que nosotros tenemos con Dios. Él, alejado de todo, alejado de la ciudad, tiene que haber estado con más esclavos, y se mandaba lo peor de lo peor ahí. Aún así, él tuvo esa conexión con Cristo y Cristo lo eligió obviamente a él para traernos estas palabras que hoy vemos. Entonces, tal como se ve, Patmos. Eso vimos más o menos en el punto 3 y quedamos en la letra C, ¿cierto? La descripción de la visión. Y lo voy a invitar a todos a Apocalipsis 1, versículo 12 al 16. Amén. Vimos que éramos bienaventurados si leíamos estas palabras, así que le voy a pedir si se pone de pie y leemos estas palabras y luego para poder orar. Apocalipsis 1, del 12 al 16, lo leemos todos juntos. ¿Llegaron todos? ¿Sí? Versículo 12, a la cuenta 3. 1, 2, 3. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de los filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Amén. Oremos. Señor Padre amado, venimos
ante tu presencia, Señor, entregándote todos nuestros problemas, Señor, entregándote todas nuestras cargas. Queremos estar en una comunión contigo, Señor, una comunión plena, que podamos entender tu palabra de la mejor manera, que podamos escudriñar aquí tal como dice tu palabra en Apocalipsis y aprender cosas nuevas, Señor, que nos sean de bendición y que nosotros podamos bendecir a otras personas con lo que aprendamos. Cuídanos, Señor, bendícenos a los hermanos que están acá, bendice a las personas que no pudieron llegar, ya sea por trabajo o por cualquier situación, tú lo estés cuidando. Y, Señor, te pido que tú te hayas glorificado con todo lo que aprendamos hoy. Bendícenos, Señor, cuídanos, a los niños también que están en clases, que aprendan de la mejor manera para que algún día estén aquí, tal vez enseñando, tal como yo, como los hermanos aprendiendo, y puedan ser de gloria para ti. Bendícenos y cuídanos, en nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Lo que vimos anteriormente era dónde estaba Juan, las cosas que iba a ver Juan. Vimos la descripción de Dios, que nos mencionaba como el alfa y el omega, el principio y el fin, y lo pudimos ver que lo repitió 2 veces antes de que recién entráramos a este punto. Y aquí Juan nos menciona las 8 cosas que le impresionaron, pero son 8 cosas, tal como dijo, pues son simbolismos, o sea, representan otra cosa y puede que no sea literal. 2 espadas de la boca no creo que sea literal. Yo he visto los del circo y con suerte se pueden meter una, no creo que salgan 2 espadas de su boca. Y eso es lo que nos menciona. Dice el punto número 1, versículo 13. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Número 1, su ropaje significa sacerdote y juez. Hay que rellenar sacerdote. Ahí llega la hojita, si la puede repartir nomás por mientras, para después no interrumpir. Es para todos, si es que no me equivoco. Ese cuadrito le debería llegar a cada uno de ustedes para poder rellenarlo cuando veamos la primera iglesia. Su ropaje. Bien sabemos que el blanco es un color de pureza. Sabemos que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que estar puros para poder presentar las ofrendas. Cuando les tocaba ir a ofrecer sacrificio, entraban con las campanitas, ¿se recuerdan? Porque tenían que ser puros. Y eso representa en este versículo vestidos blancos, y luego menciona también como cabellos blancos. Eso significa que es pureza. Sacerdote y juez, un sacerdote puro. Después pasamos al versículo 14, después que nos menciona vestido de una ropa que llega hasta los pies, ceñido por un pecho con cinto de oro. Eso es sacerdote y juez. 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Su cabeza es su sabiduría pura y madura. Su sabiduría pura y madura. Y ahí al lado tenemos un versículo. Si usted se va a ese versículo, a Daniel 7:9, usted va a encontrar las palabras muy parecidas a las que menciona aquí el apóstol Juan. Así que lo voy a invitar a Daniel 7:9. ¿Todos recibieron la hojita? ¿Hay alguien que le falte? Por allá faltaron hojitas. Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si usted ve, es parecido a lo que se mencionaba el apóstol Juan. Es porque recibieron las mismas visiones, pero en distintos tiempos. Solamente que aquí vemos el punto de vista donde es a nivel de interpretación del apóstol. Se lo dijeron a Daniel, Daniel lo describió de una forma y Juan lo describió de la misma forma, parecida, ¿cierto? Devolvámonos otra vez a Apocalipsis. Deje una cinta ahí para no estar buscando en todo el momento. Ya hemos visto su ropaje, que significa sacerdote y juez, su cabeza, su sabiduría pura y madura, ya es donde fuimos a Daniel 7:9, y el punto 14b, que dice ojos como llama de fuego. Significa poder escudriñador. Escudriñador. Punto número 3, 14b, poder escudriñador. Luego de aquello pasamos al
15a, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies significa juicio, altar o implemento de bronce. Era muy típico en aquellos tiempos que donde se enjuiciaban las personas tenía el bronce. El bronce era la característica de que era parte de un juicio. Entonces, si usted veía bronce en el Antiguo Testamento, muchas veces la mayor parte del bronce eran los lugares donde se realizaban juicios, o los altares, y obviamente los implementos que ocupaban aquellos eran implementos de bronce. Es por aquello que al mencionar sus pies, semejantes al bronce bruñido, es juicio. Su voz, 15, número B, y su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz significa autoridad. Su voz, autoridad. Para el que no alcanzó a notar, su ropaje, versículo 13, sacerdote y juez. Su cabeza, su sabiduría pura y madura. Sus ojos, poder escudriñador. Sus pies, juicio. Su voz, autoridad. Vamos a Mateo 7, versículo 29. Dice así, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ya? Autoridad, ahí en ese pasaje nos está diciendo que la forma en que hablaba Dios, que era en ese capítulo menciona cómo se diferenciaba de los escribas, los fariseos, porque él poseía una autoridad diferente. Obviamente sabemos por qué poseía esa autoridad, porque él era quien iba a escribir este libro. Él mismo era el Mesías prometido, cosa que no creían los fariseos. Y ahí es donde se menciona la autoridad. Y es por eso que en Apocalipsis 1, del 10 al 12, dice, del 1 al 10, dice, yo estaba en el espíritu de día al Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz, igual que lo menciona después, con una voz con autoridad, que decía, yo soy el alfa, el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y menciona las otras Biblias. Ahí nos menciona la autoridad con la que lo estaba diciendo, tal como se lo dijo a Moisés, yo soy el que soy, le dijo con autoridad, tal como se lo dijo recién a los que estaban ahí en los fariseos, que vean que Cristo hablaba con autoridad. En este preciso momento también se lo dice a Juan con aquella autoridad. Dice, yo soy el alfa y el omega. La voz decía aquello, y ahí es donde nos vamos a ir metiendo poquito a poco, que nos menciona las iglesias, las 7 iglesias. Número 6 dice, su diestra. 16a dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece su fuerza. Su diestra, las 7 estrellas son los pastores. Y si ahí usted ve, dice, significativo. O sea que a los pastores Dios los tiene en su diestra. Porque estas 7 iglesias que menciona son periodos, son iglesias físicas, pero también se aplica a la actualidad. Y si dice que ahí los estrellas o los pastores están a su diestra, hoy en día sigue siendo lo mismo. Y es por eso que al pastor se le debe dar el cuidado que se merece, ¿cierto? Se le debe dar los cuidados que necesita. Dice el 7, su boca, punto B, dice, significa la palabra de Dios. ¿Y hay alguno que se sepa Hebreos 4:12 de memoria? ¿Hay alguno? Hebreos 4:12, como espada. Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. ¿Lo leemos todos juntos? A la cuenta. Ahora se acordó, ¿no? Cuando lo leyó ahí se acordó. Siempre nos dicen un poquito y ahí nos acordamos. Leamos Hebreos 4, versículo 12, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne pensamientos. Ya, eso mismo que nos menciona ahí en Hebreos, es lo mismo que nos menciona acá. La palabra de Dios tiene ese poder de penetrar. O muchas veces nosotros estamos y fue un mensaje de la palabra de Dios lo que nos hizo cambiar nuestra perspectiva de vida. Muchas veces gente nos dijo, pero cuando leemos un versículo, cambia nuestra forma de pensar. Y es por eso que dice el poder penetrante de su palabra. Ahí rellene punto 7, la palabra de Dios, Hebreos 4:12, el poder penetrante de su palabra. Voy a repasar alguno que llegó recién. Estamos en el punto C. La 1 es sacerdote, la 2 es sabiduría, la 3 escudriñador, 4 juicio, 5 autoridad, la 6 no tiene, y la 7 penetrante, el poder penetrante de su palabra. Número 8, versículo 16, Apocalipsis 1, 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca que salía una espada aguda de 2 filos, los pastores, la palabra, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. 16C, como el sol. Ya sabemos la característica que tiene el sol, y más aún para nosotros. Si el sol se moviese un poquito hacia el lado, hacia atrás, nos moriríamos de frío. Si se acercara un poquito, nos morimos de calor. Y es por eso que menciona aquí el sol, porque el sol es tan importante para nosotros para poder subsistir, y a lo mismo tiene que ser Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, si Jesucristo es el centro, su poder, su boca, su rostro es como el sol. Asimismo, como su rostro resplandece, es lo que se vio en los capítulos anteriores. Cuando el sol resplandece, ¿usted puede mirar al sol? No. Aquí hay algunos hermanos que en la alabanza les molesta esa luz nomás y piden que le apaguen las luces. Imagínese si usted estuviera mirando al sol por mucho tiempo. Y eso es lo que nos menciona en los capítulos anteriores o versículos anteriores con el rostro de Esteban. ¿Recuerda cuando Esteban lo estaban apedreando? Vio una luz resplandeciente. El rostro de Jesús, Hechos 26:12, nos menciona cuando Pablo iba a Damasco y a mitad de camino una luz resplandeciente. Entonces esa misma luz resplandeciente que se ve en su rostro es la que se asemeja aquí a Apocalipsis. Y todas esas cosas que vio Juan fue lo que causó su reacción. Versículos 17 y 18. Voy a pedir que lo leamos todos juntos, versículos 17 y 18 de Apocalipsis 1. 1, 2, 3. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Amén. Dice, punto número 1, de letra D, cayó como muerto. Cayó como muerto. ¿Ya? Nos menciona ahí Isaías 6:1-8. Isaías recuerda cuando la frase célebre, heme aquí. En esa frase es cuando se le aparece el ángel y cae como muerto, cae al piso. Y dice, aquí que yo soy inmundo de labios para ver al Señor. Ahí nos menciona, cayó como muerto. Tuvo la misma reacción que Isaías, que nos menciona Ezequiel, y otra vez ahí en Hechos cuando menciona a Pablo. Cayó como muerto a sus pies. Punto número 2 es que su diestra lo levanta. Y ahí lo voy a invitar a Isaías 41:10. Su diestra lo levanta. Isaías 41, versículo 10. Que es muy parecido a otro versículo. Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
la diestra de mi justicia. A pesar de que cayó muerto, haber visto ese resplandor gigante, y no cabe dentro de mi imaginación porque lo menciona como resplandor, pero en sí ellos lo mencionan. Isaías dice que vio al ángel de Jehová. Pablo vio ese resplandor que era de Dios. Entonces, en mi cabeza, al imaginarme cómo pudo haber sido, a pesar de que haya resplandor, no lo puedo entender. ¿Se puede estar imaginando que Dios le está hablando a través de un resplandor? Es fácil de entender por la luz, pero difícil de poder procesarlo. Pero a pesar de aquello, de caer como muerto, y vimos al Dani, ¿se acuerdan en la hora del Dani de Moisés? Cuando iba ahí, papá, y caía el Dani. Así, eso es caer como muerto, que no te pone nada, cayó como muerto. A pesar de aquello, esa diestra lo volvió a levantar. Y eso nos mencionó Isaías 41:10. Punto número 3, dice, sus palabras lo alientan. 4 razones para no temer. Y aquí lo podríamos tomar como un tip para nuestras vidas, lo podríamos destacar, porque son las 4 razones para no temer que nos menciona acá. Número A, yo soy el primero y el último. Habla de la omnisciencia de Dios, todo lo sabe, desde un principio hasta lo último. Nuestra vida es finita, Dios es infinito, entonces Dios estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Él tiene el control de las cosas y es por eso que no podemos temer, porque Él es el primero y el último, ya lo vio. El que vivo y estuve muerto, nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y eso nos habla de que es un Dios omnipotente, el único que ha podido morir y resucitar. Sabemos que hay miles hoy en día de religiones que nos mencionan personajes icónicos, pero solamente hay uno que pudo resucitar. Todos los demás de aquellos murieron y solo uno resucitó, el que vivo y estuvo muerto. Y C dice, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Cierto? Y número D, que está a la vuelta de la hojita, no sé si tiene el mismo, a la vuelta de la hojita dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí rellene, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, esas no son las únicas llaves que eso nos menciona en la Biblia. Hay más llaves. ¿Hay alguno que se sepa alguna llave? ¿Llaves mencionadas en la Biblia? Ya, la de Pedro, excelente. Son 5. La del rey David, Braulio, excelente. Ya, la primera es muerte y Hades, que es la que se nos menciona aquí en Apocalipsis. No está ahí por si acaso. La segunda son las llaves del reino, Mateo 16, versículo 19. La de la ciencia, Lucas 11, 52 nos menciona sobre la de la ciencia. La de David, que es o semejanza a su trono, es en Apocalipsis 3, y las llaves del abismo, que la vamos a ver en un futuro, que es en Apocalipsis 9.1 y también nos menciona en Apocalipsis 20.1. Entonces, cuando le pregunten cuántas llaves existen en la Biblia, 5. El hermano Gloria ya se sabía 3, le faltaban 2 solamente, excelente. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahí podemos ver ya cómo, antes de pasar a las iglesias, lo que había visto Juan antes del mensaje. Porque luego sabemos que envía mensaje a las 7 iglesias, pero antes ve esta visión en Patmos y luego nos menciona el orden a escribir. Y es ahí donde entramos al punto siguiente, que es la división. Porque no fue un orden a las locas, sino que fue un orden instruido por Dios. Punto número 1 dice, las cosas que has visto. O sea, se refiere a la visión que vio del versículo, todo el capítulo 1. Todo el capítulo 1 es lo que le menciona después y les dice las cosas que has visto, la visión de Cristo. Ve, y las cosas y las que son las 7 iglesias y la era de las iglesias, o la iglesia hasta el retorno de Cristo por los suyos. Y eso es lo que les mencionaba recién. A pesar de que habla de ciertos periodos, se refiere a una continuidad. No solamente era eso, porque sabemos que la iglesia de Éfeso hoy en día no existe, la iglesia de Esmirna no existe. Entonces, habla de una continuidad. Y voy a pedir ahora que la otra imagen, Fernando. ¿Ya? Aquí nos habla del orden. Si usted puede ver, son donde están toda la iglesia. 1 Éfeso, 2 Esmirna, 3 Pérgamo, 4 Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea.
Ahora, dentro de aquellos aspectos no está solamente el aspecto geográfico, sino que también en esa ruta que usted ve era una ruta comercial. Por lo que si Juan enviaba una carta, la carta iba a ser expandida más rápidamente al seguir aquella ruta comercial. Entonces nos habla de un orden. Y aquí nos menciona en el versículo 12, que dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi 7 candeleros de oro. Y en el versículo 20 dice: el misterio de las 7 estrellas que me has visto y de los 7 candeleros de oro. Las iglesias son como candeleros porque, ¿qué hace un candelero? Alumbra. Entonces, las iglesias son como candeleros porque alumbra. Y sabemos que ahí en Mateo 5, versículo 14 al 16, ¿qué nos menciona? ¿Hay alguno que sepa lo que nos menciona en Mateo 5? Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces la función de los candeleros o de las iglesias era alumbrar. Y ahí tenemos la definición de alumbrar. Alumbrar es disipar las tinieblas. Alumbrar es disipar las tinieblas. El significado exacto de disipar no lo conozco, pero sí puedo asociar el disipar como esparcir, como sacar, como hacer desaparecer las tinieblas. Y aquí nos dice: dame 100 hombres santos, dame 100 damas, dame 100 jóvenes, dame 100 señoritas, dame 100 pastores santos, y desplazaré un mundo de tinieblas. ¿Ya? Dame 100 damas, 100 jóvenes, 100 señoritas, dame 100 pastores santos, y desplazaré el mundo de tinieblas. Ese fue un dicho de un pastor muy famoso en los tiempos antiguos que se llamaba John Wesley. John Wesley fue el autor de aquella frase y fue ocupada después por Napoleón Bonaparte. O sea, Napoleón Bonaparte tenía conocimiento de lo que había dicho ese pastor y dijo: dame 100 hombres y puedo tomar el mundo. Es como un dato extra de historia. Napoleón Bonaparte ocupó la frase de un pastor que dijo: dame 100 pastores santos y desplazaré el mundo en tinieblas. Lo mismo se refería al pastor, de disipar aquellas tinieblas que había en el mundo y poder alumbrar con la luz que nos ha dado Cristo. Letra número C dice: las cosas que han de ser después de estas, incluyendo todos los sucesos que tienen lugar después de que Cristo recoja a los creyentes del mundo. Y eso nos menciona de el capítulo 4 hasta el versículo 22. Ahí no se refiere a los versículos, sino a capítulos, que todo lo que va a suceder después del capítulo 4 hasta el 22. Apocalipsis 2 y 3. Las cosas que son. Dice: es muy significativo que, con todas las calamidades de los juicios que están por caer sobre la humanidad, lo primero en la mente de Jesús y su mayor preocupación sea su iglesia. ¿Ya? Y vamos a Lucas 12, 32. Y ahí lo podemos ver porque antes de hablar de todos los sucesos que iban a pasar en un futuro, toda la escatología que se iba a venir en el futuro, que los sucesos, que los caballos, que las trompetas, todo aquello, primero se preocupó de mandarle un mensaje a las iglesias. Entonces eso denota una característica de Cristo, que está siempre preocupado de aquellas iglesias. Lucas 12, 32. 12. Lucas 12, 32. Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y aquí lo vemos otra vez. Y ahí habla de manada, porque su rebaño sabemos que es el pueblo de Israel. Y manada somos nosotros. Hay una diferencia entre aquellos. Lo mencionaba el pastor, que los judíos se separan por un camino, el rebaño. Y la manada sigue por esta dirección. Número 1. Las iglesias. Si definimos las iglesias, podría ser como
el conjunto de creyentes verdaderos en Cristo Jesús, bautizados por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, congregados con el triple propósito de glorificar a Dios, edificar y capacitar a los santos y predicar el Evangelio a toda criatura. Dentro de esta definición, yo creo que deberíamos estar como iglesia esforzándonos siempre de estar dentro de esta visión, de bautizar por inmersión, obviamente en el nombre del Padre, siendo creyentes verdaderos, todos reunidos y con el propósito de glorificar a Dios. Ese siempre tiene que estar aquí en nuestro pensar. Punto número A dice, notar el orden geográfico que prevalece al ir Señor tratando con las iglesias. Y ahí otra vez volvemos al mapa. Si bien sabemos que escogió a la primera, obviamente porque estaba más cerca. Punto geográfico, se le dio la relevancia de a la primera, que era Éfeso, por la cercanía para mandar la carta. Y como les mencioné, ya después se va repartiendo. Y ahí podemos ver el orden que le prevalece al Señor. Y sabemos que esa decisión de haber mandado las cartas por ahí, sabemos que fue de Dios. Sabemos que Patmos alejado, el hecho de que cruzara justo por la ruta del comercio no fue casualidad. Sabemos que Dios tenía el control de aquello y que se esparciera lo más pronto posible a estas iglesias. En estas iglesias típicas vemos las características predominantes de 7 eras sucesivas de la historia de la iglesia. Letra número B, en estas iglesias típicas vemos las características predominantes de estas 7 eras sucesivas de la historia de la iglesia. Está Éfeso, que puede ser donde estaban los apóstoles. Esmirna nos habla sobre posapostólico, la iglesia posapostólica. Pérgamo nos va hablando de la siguiente edad. Después Tiatira nos habla de la Edad Media, Sardis nos habla de otra edad, Filadelfia, y hoy en día, supuestamente con el periodo, nosotros estamos en la Odisea. Nosotros nos encontramos en la Odisea en base a ese periodo. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver extraordinarias similitudes entre las características de cada iglesia del Apocalipsis y los diversos periodos de la historia de la iglesia hasta el tiempo presente. Ahí rellenen los diversos periodos de la historia de la iglesia hasta el tiempo presente. Tal como les dije, si usted se pone, cuando estudiemos, va a haber ciertas características que usted va a encontrar de ciertos periodos. Hay uno que es exacto de la Edad Media, cuando se entregaron a idolatría. Hay otro periodo donde la idolatría entró adentro de la iglesia, y lo podemos ver en la Edad Media. Y así sigue avanzando en base a las iglesias que podemos ver. Y aquí es donde entramos al formato de las cartas. Y aquí es donde tiene que empezar a rellenar también su hojita. ¿Ya? A todos se le entregó, ¿cierto? ¿No hay nadie que le falte? Ok. Antes de rellenar, nos dice, fueron escritas también para advertirnos eso a las iglesias de hoy. Punto número 3, advertencias sobre peligros para la iglesia militante, la iglesia de hoy en día. Dice, fueron escritas también para advertirnos eso a las iglesias de hoy. El formato de las cartas. Primer destino, Éfeso. Rellene en su cartita Éfeso, en su formato de carta Éfeso. Sabemos que el primer destino de todas las iglesias que mencionó, y tal como sale ahí, la primera es Éfeso. Y volviendo aquí en la esquina, no sé si alcanza a ver, en la esquina, y vamos a ir bajando con Éfeso. Esquina superior izquierda y hacia abajo. Así rellenamos Éfeso. Destino primero, Éfeso. Y ahora volvemos al manual. Dice, Éfeso, el peligro de dejar nuestro primer amor. Esto caracteriza al primer periodo. La expresión, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, nos habla de la autoridad divina de evaluar, sopesar y juzgar a sus iglesias. Y su omnisciencia es la base. ¿Ya? Dice la expresión, el que anda en medio de los 7 candeleros, y el 2.1 dice, nos habla de la autoridad divina de evaluar, sopesar, de pesar cuánto era la iglesia, las obras, y juzgar a sus iglesias. Y su omnisciencia
es la base. Ahí habla de la omnisciencia de, obviamente, de Dios, porque le dice, yo conozco tus obras, pero no se lo dice solamente a Éfeso, se lo dice a toda la iglesia. O sea, ahí si tiene usted alguna base para decir que Dios es omnisciente, aquí tiene uno. Conoce las obras de cada iglesia. Dice, de los atributos más impactantes, la omnisciencia de Dios. Otros puede ser la santidad y también como la autoridad, tal como lo vimos recién en el capítulo 1. Otras porciones que nos muestra ese profundo conocimiento de la omnisciencia de Dios, dice, a las estrellas llama por su nombre. Salmo 147, versículo 4. Vuestros cabellos están todos. Mateo 10, 30. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él, Juan 2, 25. Mas yo digo que de que toda palabra ociosa, Mateo 12, 36, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo, y así sigue mencionándonos una lista donde usted puede encontrar la omnisciencia que tiene nuestro Dios. Todos aquellos versículos son solamente para ver la omnisciencia de Dios en la Escritura. Si tan solo viviéramos conscientes de su presencia, el mejor estímulo. ¿Se imagina usted tuviera a Dios presente físicamente al lado suyo? Yo creo que difícilmente pecaríamos. ¿Ya? Porque es como cuando la mamá está al lado suyo y usted no se porta mal. O sea, casi todo. Cuando la mamá está al lado suyo y usted está en la casa de la visita, usted está así. Pero si a la pieza de los primos, donde no lo veía la mamá, y ahí cobraba. Así no, se imagina usted si hubiera consciente de la presencia, que estuviera consciente todo el día que Jesucristo está aquí al lado suyo, físicamente, sería muy diferente. Y eso nos menciona Salmo 26:2, dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. O sea, le pide a Dios que, en base a todo lo que Él sabe, lo examine y lo ayude a progresar. Y qué bueno que Él me va a juzgar. Él es justo. Encomía. Encomía hace referencia ahí, encomía significa alabanza hacia a un objeto o hacia una frase o hacia una característica. Entonces, qué bueno que Él me va a juzgar, Él es justo. Y qué bueno que Él nos juzgue, no nos juzgamos nosotros. ¿Se imagina? Yo juzgaría a otra persona en el tribunal. Mi juicio no va a ser justo. Solamente Jesús es el que puede dar un juicio justo. Dice, les da 7 puntos de encomío. Y eso es lo que les mencionaba. O sea, alaba 7 puntos de la iglesia. Y me salté uno. En el cuadrito, en la parte dice que descripción de Cristo, ahí tenemos que anotar las características que nos dio Cristo, que dio de Cristo. Y nos dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Anotemos, dice, el que tiene 7 estrellas, el que tiene las 7 estrellas y 7 candeleros. En el formato de la carta, primero destino, Éfeso, abajo, el que tiene las 7 estrellas y 7 candeleros. ¿Ya? Y ahí nos menciona los 7 puntos de encomía. Y voy a pedir que leamos desde el versículo 2 del capítulo 2 hasta el versículo 7. Apocalipsis 2, del 2 al 7. Porque ahí nos menciona los 7 puntos de alabanza o los 7 puntos que destaca la omnisciencia de Dios en aquella iglesia, en la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2, del 2 al 7. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Si te hubieses arrepentido
Pero tienes esto, que aborreces las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, dice las iglesias. Al que venciere, le daré de comer. De Dios, ¿cierto? Ahí pudimos ver, son 7 características que nos menciona de alabanza hacia Éfeso. Ahora sabemos que en ese cuadrito no nos va a entrar 7, entonces lo vamos a resumir en 4. En elogio, abajo de descripción de Cristo, en el otro cuadrito, rellenamos lo que dice elogio, a la derecha. Número 1 de las 4 dice, rechaza el mal. En el 1 está Éfeso, abajo descripción de Cristo, el que tiene las 7 estrellas y 7 candeleros. Elogio, rechaza el mal, número 1. Número 2, por su labor. Número 1, rechaza el mal. Número 2, por su labor. Número 3, prueba los falsos profetas. Rechaza el mal, por su labor, prueba los falsos profetas. Y número 4, perseverancia. Número 1, rechaza el mal. Número 2, por su labor. Número 3, prueba los falsos profetas. Número 4, perseverancia. ¿Ya? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo que no es el primer amor. Y ahí es donde entran todas esas características. Puede que rechace el mal, puede que por su labor, porque prueba los falsos profetas, prueba la perseverancia. Eso no es amor, porque si no hubiese destacado el amor en ellos. Pero no lo hace. A pesar de todas esas obras que tenía, les menciona que eso no es el amor. Y lo han dejado. Lo que es Cristo como persona. Juan 1:4-19 dice, nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Romanos 8:37, Juan 21:15, cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, sí te fileo. Pedro, me ágape, Señor, sí te fileo. Ya, ahí le menciona del amor. Y en Marcos 10:21 dice, mirándole, le amó. Cristo en sí, en su persona, fue amor. No vemos ninguna parte en la Escritura que podamos encontrar que Cristo no fue amor. Algunos pueden decir que incluso cuando botó las cosas del templo, sí, ahí tenía amor por su templo, tenía amor por su iglesia. Entonces Jesucristo en su persona es amor. Número 2 dice, el primer fuego, la pasión, el primer ardor, la primera fuerza. Y aquí les menciona en la reprensión, luego la reprensión para ver después la exhortación, dice, la reprensión dejó el primer amor. En su cuadrito, donde dice reprensión, anote, dejó el primer amor. Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, 7 candeleros, rechaza el mal por su labor, prueba los falsos profetas, perseverancia, reprensión, dice, dejó el primer amor. Y en exhortación colocamos llamado al arrepentimiento. En el cuadrito, abajo de reprensión, a la derecha dice exhortación y tiene que poner llamado al arrepentimiento. Y aquí les menciona en el versículo 5, les dice, recuerda. O sea que cuando nosotros olvidamos algo, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Recordar. ¿Ya? Muchas veces nos falla la memoria, pero gracias a Dios tenemos aquí un recordatorio. Cuando se nos olvide, tenemos aquí algo donde nos podemos recordar fácilmente. Dice el primer amor, el primer fuego, la pasión, el primer ardor, la primera fuerza. Tiempo atrás, primer paso, recordar. Dice, ¿recuerdas el amor con que lo recibiste? ¿Se recuerda el amor con que recibió a Jesucristo? Sus primeros años. ¿Recuerdas el gozo y la paz con la que te fuiste a casa la primera vez? Haga memoria, tal como lo tenía que hacer Éfeso, haga memoria hoy en día. ¿Se recuerda el amor con el que lo recibió? ¿Se recuerda el gozo y la paz con la que se fue a casa aquella vez?
¿Recuerdas que la larga que se te hacía larga la semana para ya estar de nuevo en su casa de oración? Las primeras veces uno quería estar todos los días en la iglesia, lunes, martes, miércoles, inventaba actividad para poder venir a la iglesia. ¿Recuerdas cuál era el centro de tu conversación? Estamos en las preguntas. ¿Recuerdas el amor con el que lo recibiste? ¿Recuerdas el gozo y la paz? ¿Recuerdas que se te hacía larga la semana? ¿Recuerdas cuál era el centro de tu conversación? Él y su obra. ¿Recuerdas el anhelo con el que leías la Biblia? Sus primeros años. ¿Recuerdas cómo comías una a una sus palabras en la predicación? ¿No le perdías la vista al predicador? ¿Recuerdas el valor con el que hablabas de él? ¿Recuerdas el celo con el que defendías la doctrina? ¿Recuerdas tu primer cuaderno de notas? ¿Recuerdas el gozo con el que cantabas? Y aquí amén por algunos, aunque fueras desentonado. ¿Recuerda el primer amor que cantaba sin que le importara que fuese desafinado, que los hermanos escucharan? ¿Recuerdas el ansia con el que te capacitabas? ¿Recuerdas la pasión por los perdidos? Y sabemos que esa es nuestra carga, y ahí nos menciona en Romanos 9 del 1 al 3. ¿Recuerdas el deseo de colaborar en todo lo que podías? ¿Recuerdas tus primeros momentos de oración? ¿Recuerdas los sacrificios que hacías para llegar a la reunión? Era un verdadero enamoramiento espiritual por el Señor. Y esto lo podemos ver en casi toda la vida. En cualquier cosa que empezamos con todas las ganas, y a medida que va pasando el tiempo, las ganas, después se vuelve una rutina, después uno ni siquiera percibe que lo está haciendo. Está tan rutinario en su mente que ni siquiera se acuerda. Y eso es lo que les menciona aquí. Olvidaron ese amor que empezaron haciendo las obras. Y es como nos mencionaba recién a nosotros. Nosotros muchas veces olvidamos ese amor que nos puede haber dado Dios. Ese amor con que lo recibimos la primera vez, las cosas que hacíamos, se ve, no sé, hace 14 años, los más antiguos hace 20 años, algunos hace 12 años, las cosas que hacía para Cristo y que no está haciendo hoy en día. Ese mensaje es el que nos dice. Era para aquellas iglesias, para las del pasado y para hoy en día. Y es por eso que tenemos que recordar el amor que tuvimos la primera vez. ¿Dónde está? ¿Dónde se quedó? Vosotros corríais bien. Porque tengo contra ti que has dejado. No solo a hermanos de la iglesia. Incluso le llegó a suceder aquí al pastor Enoch, que nos menciona aquí en su librillo. Porque ahí usted ve en 1965 lo que hacía el pastor Enoch. Me abrí con un estudio de 3 o 4 libros, estudiaba la Biblia, todo Génesis, sabía Gálatas de memoria, testificaba, predicaba en hospitales, cárceles, misiones, caminaba a grandes distancias, 39 grados, en un camión apretado, oración, oraba toda una noche, tocaba todas las puertas, hacía cadena de oración, 50 asistentes para diciembre de 1959. La base se le decía mis primeras 50 campañas. ¿Cómo fue su primera época del primer amor? ¿Pudo hacer memoria cuando fue su primer amor en Cristo? Yo recuerdo en el primer amor que sentía que todo me hablaba. O sea, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de vivir en iglesia pastoral, uno sabe que tiene una relación propia, una fe propia. Y durante toda mi vida, yo creo que hasta los 14 años, 13 años, fue rutinario para mí. Porque como dijo pastor, tenía que venir los domingos. Y en el primer amor, a los 15 años, tomé la decisión. Y escuchaba una canción cristiana. ¡Ay, mira esa canción cristiana! Y siendo que había escuchado las mismas canciones durante 14 años, pero la canción decía, Jesucristo es verdad, Jesucristo es amor. Y tomaba un sentido distinto para mí. Ese amor que fue distinto es el que nosotros olvidamos hoy en día. No sé si se acuerda cualquier suceso chiquitito que usted pudo haber tenido en su vida. ¿Algún ejemplo aquí? ¿Qué hacía cuando tenía ese primer amor? Y no va a decir que hoy en día no lo hace. ¿Qué hacía en su primer amor? ¿Alguno que pueda dar un ejemplo? ¿No tanto? ¿Alguno? Todos tuvieron primer amor en Cristo, ¿no? ¿Hermano Yerko? Escribía todos los mensajes. ¿Bien? ¿Algún otro? ¿La fila de acá falta? ¿Alguno de acá? ¿Hermana Jessica? Ya, salían a checar tratados por todos lados. ¿Esta fila aquí, alguno? ¿En su primer amor?
Excelente. ¿Y la fila de acá, un ejemplo? ¿En su primer amor, algo que hacían? La fila de aquí. Parece que no está. Entregaba tratados. Excelente. Ya, ese primer amor el que nos menciona aquí. Seguimos en el cuadrito. Dice, reprensión, dejó el primer amor, exhortación, llamado al arrepentimiento, y la promesa, dice, acceso al árbol de la vida. Y entre comillas, la salvación. Entre paréntesis, disculpe. Acceso al árbol de la vida. Destino, Éfeso, descripción de Cristo, el que tiene las 7 estrellas y 7 candeleros. Elogio, rechaza el mal, por su labor, prueba a los falsos profetas. Perseverancia, reprensión, dejó el primer amor. Exhortación, llamado al arrepentimiento. Y promesa, acceso al árbol de la vida. Y así es como terminamos con Éfeso. Y sabemos que luego sigue Esmirna. Ya, volvemos al manual. Dice Esmirna. Yo creo que a toda la iglesia le gustaría ser como Esmirna. Y ya lo vamos a ver luego. Esmirna dice el peligro de tenerle miedo al sufrimiento y a la persecución. Esmirna, el peligro de tenerle miedo al sufrimiento y a la persecución. La persecución caracterizó al segundo periodo. Éfeso, periodo apostólico. Esmirna, periodo post-apostólico. Y sabemos que en el periodo post-apostólico fue donde más se persiguió a los cristianos, donde se encerraban en los coliseos, donde les tiraban hierro caliente por la boca y muchas atrocidades, lo mandaban a Patmos, a ciudades. Todo se basaba en castigo hacia los perseguidos cristianos. Y la persecución siempre ha existido. La persecución siempre ha existido, sutil o descarada. Damos gracias a Dios que en nuestro país es una persecución sutil. Y tenemos que agradecer de aquello, pero también es una responsabilidad más grande. Si no tenemos que nos persiga descaradamente, más cosas deberíamos hacer. Y muchas veces nos comportamos al revés. Los que sufren más persecución son los que más hacen, y nosotros hoy en día que no tenemos persecución, hacemos menos que aquellas personas. Y ahí hay un desafío para nosotros, y que lo hacía Esmirna. Siempre ha existido, Mateo 23, 34, 36, y algunos perseguidores del 10º al 20º siglo del cristianismo. Nerón, del 64 al 68, Domiciano, que fue quien deportó a Juan a la isla de Patmos en los años 90 y 95, ahí está el emperador que lo mandó, Trajano, Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. ¿Ya? Esos son 10 emperadores que se caracterizaron por mandar dentro de sus órdenes como emperador que se persiguiera al cristianismo. Hay otros emperadores que no tomaron aquella decisión, que dejaban al cristianismo libre y bajo una leve persecución, pero estos fueron los que se caracterizaban por mandar a perseguir, que se persiguieran, que se supieran dónde estaban los cristianos para mandarlos a la cárcel. La frase, pero tú eres rico, implica que, aunque lo habían perdido por la persecución, eran ricos en el Señor. Y eso es lo que vamos a leer ahora del versículo 12 al versículo 16. Disculpen, del versículo 8 al versículo 11. Me pasé uno. Apocalipsis 2, del versículo 8 al versículo 11. Ya, leemos todos a la cuenta de 3. Apocalipsis 2, 8. 1, 2, 3. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que va a pasar. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel
para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño. El siguiente. ¿Ya? La frase, pero tú eres rico, implica que, aunque lo habían perdido todo por la persecución, eran ricos en el Señor y en futuras recompensas. Ahí rellene, perdido todo y persecución. Y aquí es donde nos menciona en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto. Y aquí donde le decía que a toda la iglesia le gustaría ser Esmirna, porque no hay reprensión para Esmirna. No hay reprensión. ¿Le gustaría que de la IBB de La Serena no hubiese reprensión? Que no se dijera nada de la iglesia de La Serena tal como Esmirna. Sería, como dice el hermano Manuel, maravilloso. Ahí anotamos en el segundo punto: no hay reprensión para Esmirna, maravilloso. Mateo 25, buen siervo y fiel. Esmirna representaba aquello. Y nos vamos al cuadrito, al formato de las cartas. Destino, al lado de Éfeso, Esmirna. ¿Ya? Destino, Esmirna. La descripción de Cristo, que nos menciona en el versículo 8, el primero y postrero. Eso tenemos que anotar en descripción de Cristo, abajo de Esmirna. El primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Destino, Esmirna, descripción de Cristo, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Ya? Dice, extendiendo el significado de pero tú eres rico, que nos menciona aquí en el versículo 9. ¿Cómo una persona o un grupo puede llegar a la pobreza material y a la vez ser rico? ¿Cómo cambian los conceptos? Cuando la pobreza es material, pero la riqueza es espiritual. Y ahí vemos que no hay una dependencia una de la otra. No porque usted esté en una situación económica buena, su condición espiritual va a ser buena. No importa de cuánto esté la condición económica, la condición espiritual siempre que tiene que estar arriba. Y como les dije, en Esmirna sufrían persecución. Fue en ese periodo donde sufrían más persecución, y podemos ver que su relación con Cristo en aquella iglesia estaba muy arriba. Y nos menciona ahí que en la historia que a la gente, yo no siendo cristiano, me favorecía entregar a los cristianos porque me daban el 10% de todas las cosas que le quitaban. Entonces, si un judío, imagínense, un judío era millonario, yo lo entrego, el imperio romano le quitaba todo, se quedaba el 90% de sus cosas y le daba el 10% al que lo acusó. Entonces, por eso la persecución se volvió tan masiva hacia los cristianos. ¿Se quedaría usted, acusaría con el 10%? Imagínense, alguien romano veía a alguien que era millonario judío o era cristiano, solamente por el hecho de querer su 10%, lo acusaba, sin tener nada en contra de él. Entonces, habían incentivos económicos para que acusaran a los cristianos. Comprendamos y agradezcamos la gran riqueza de la cual Dios nos ha rodeado, y que éstas vienen y son apreciadas y asimiladas a partir del recibimiento de nuestro Señor en nuestra vida. Vamos a 2 Corintios 8:9. Llegamos, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ya? Eso nos menciona. Agradecemos que la riqueza de Dios no se la quedó solo Él.
Él tuvo amor por nosotros y bajó para que nosotros pudiéramos tener de aquella riqueza. No la riqueza física, sino la riqueza espiritual. Las quejas por la carencia son muy comunes. Nunca hacemos un recuento del balance de las cosas que tenemos. ¿Ya? Antes de seguir, vamos a volver al cuadrito. Antes de seguir, volvemos al cuadrito. Ya tenemos el destino, que era Esmirna, la descripción de Cristo, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Elogio, dice, persevera en el sufrimiento y pobreza. Abajo de el que estuvo muerto y vivió, en elogio, persevera en el sufrimiento y pobreza. Abajo, en reprensión, como usted quiera, ponga nada, ponga una línea, lo que sea. ¿Por qué Esmirna no tuvo reprensión? El que persevera en el sufrimiento y pobreza. Ese fue el elogio. Reprensión no tiene. La exhortación, que a pesar de no estar haciendo nada malo, también les exhorta a que no teman de lo que van a padecer. Exhortación, no teman de lo que van a padecer. Y la promesa, el último punto de la promesa, que nos dice en el versículo 10, la corona de vida. Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, persevera en el sufrimiento y pobreza, nada, no temas de lo que vas a padecer, y promesa, corona de vida. ¿Ya? Y ahí, como decía, las quejas por las carencias son muy comunes. Nunca hacemos un recuento del balance de las cosas que tenemos. Mira lo que tienes, la riqueza de la que Dios te ha rodeado. Podemos comenzar por las cosas humanas, materiales y físicas. A los que están casados, tu cónyuge, el que halló esposa halló el bien. Un mensaje para la juventud que deja ahí el pastor Enoch: no la busques, hállala. 2, tus hijos, herencia de Jehová son los hijos. Bendiciones que podemos encontrar en nuestra vida y que muchas veces no nos damos cuenta. 3, tu vida misma, estamos vivos. Ahí puso un grupo Viva la Gente de los 60, no lo conozco, ni por si acaso. ¿Ya? Y 4, sustento, así que teniendo sustento abrigo, tal como nos menciona 1 Timoteo 6:8, mirad las aves del cielo, que Jesucristo se preocupa por aquellas, como así por nosotros. Considerad los lirios del campo, que sustenta todas las cosas. El sustento que nos da Dios, cónyuge, los hijos, la vida misma, el sustento. Número 5, la creación. No nos damos cuenta de la creación que ha tenido Dios por nosotros, la creación que hizo para nosotros. Muchas veces nos maravillamos con el atardecer de la playa, qué bonito, pero lo miramos así nomás y no pensamos en Dios al momento de verlo. Tenemos que ser agradecidos de aquellas cosas que Dios nos ha dado. La creación, la naturaleza, Salmos 19. 6, los verdaderos amigos. Número 7, el trabajo para obtener recursos, tal como lo menciona el aceite de la viuda. 8, las oportunidades, vivir, relacionarme bien, ser padres. Las segundas oportunidades que nos da Dios, yo creo que segunda se queda corta, tiene que ser un número infinito en las oportunidades. Y 9, la salud física, pero sin olvidar siempre lo más importante, la salvación eterna, la palabra de Dios y la oración. 3 cosas importantes que tienen que estar presentes en nuestra vida. Leo esto y terminamos. Dice: el Señor asegura a los creyentes de Esmirna que Él conoce el servicio fiel que le han prestado a pesar de la gran persecución y de la pobreza que padecen. En la realidad son ellos muy ricos y desde el punto de vista del Señor, aunque hayan perdido toda esta vida por causa suya, porque están ganando recompensas eternas. Los creyentes de Esmirna eran víctimas de los cazarrecompensas. Esta gente denunciaba a los cristianos al gobierno romano y recibían como recompensa el 10% de las propiedades de los herejes. De esta manera los creyentes eran despojados de todo bien económico y muchos terminaban en el martirio o en las cárceles. A los cristianos se les daba solamente esa alternativa: reconocer al César como su Señor o enfrentar la muerte. Los creyentes fieles respondían con el voto que para siempre está inscrito en el salón de la fama de Dios: Jesucristo es el Señor y ningún otro. Los creyentes de Esmirna fueron alentados por Jesús a que soportaran los sufrimientos y pruebas que les vendrían y durarían 10 días.
Jesús dijo que recibirían una corona de vida como recompensa eterna. Muchos intérpretes bíblicos creen que los 10 días de persecución se aplican proféticamente a las 10 eras de persecución bajo los 10 césares diabólicos. Esos 10 césares que vimos antes son lo que muchos creen que representaban los 10 días de sufrimiento. ¿Ya? Nos gustaría parecernos a Esmirna, ¿no? Nuestra fuerza debería ser como parecernos a Esmirna todos los días, para que algún día podamos ser galardonados por Jesucristo. A pesar de que suframos acá en la tierra, vamos a tener recompensa en los cielos, ¿cierto? Con eso damos por finalizado. Terminamos un momento de oración para poder seguir con las cosas necesarias de la iglesia. Señor Padre amado, te damos las gracias por estos hermosos ejemplos que tú nos dejaste en la palabra, estos ejemplos que muchas veces son de cosas buenas, pero también cometían errores en el caso de Éfeso, Señor. Señor, que tu Espíritu nos esté encomendando siempre repetir aquellas buenas cosas, Señor, y aquellas malas si nosotros las estamos intentando también cambiarlas. Y por qué no, Señor, como en Esmirna lo vimos recién, ser una iglesia donde no hay reprensión, donde no tuviste que decir nada. El objetivo de cada iglesia sería parecerse a aquella, Señor, que está alineada a tu palabra. Señor, cuídanos a cada uno de los que está acá, Señor, que en su semana pueda aplicar lo aprendido. Aquellos aspectos que vivimos hoy día, Señor, los podamos aplicar en nuestras vidas y ser de impacto a otras personas. No sirve de nada, Señor, este conocimiento si no lo ponemos en práctica con las personas que nos rodean. Señor, te pido por favor que tu Espíritu Santo nos acompañe en aquellas situaciones, Señor, donde sean las más difíciles, Señor, o las fáciles para poder presentar tu Evangelio con el conocimiento que tenemos. Bendícenos, cuídanos a los niños que están en las clases, que hayan tenido una buena clase, que todo lo que tengamos ahora por el resto del culto, Señor, salga bien, Señor, y podamos volver a nuestras casas sanos y salvos. Bendícenos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.